Los retos del mundo actual requieren brindar a sus hijos una formación académica con la que se desarrolle en los niños el área intelectual, social, emocional y física. Por lo que es importante que los padres de familia encuentren la mejor opción para la educación de sus hijos. El Consorcio Educativo Oxford, CEOX, ha formado durante 6 décadas generaciones de líderes comprometidos con el lema que con orgullo les distingue: disciplina, moralidad, trabajo y eficiencia. Con el programa de liderazgo que Oxford ofrece a sus alumnos, se crean personas seguras de sí mismas, capaces de resolver problemas y de tomar decisiones con responsabilidad. Las clases tienen un enfoque constructivista. Los alumnos adquieren los conocimientos con maestros que los impulsan a fomentarlos y utilizarlos en sus actividades diarias. CEOX, una institución bicultural donde desarrollan un avanzado aprendizaje del idioma inglés, además con materias de Art, Leadership, Ajedrez, Música, Violín, Matemáticas constructivas, actividades deportivas, entre otras. Con sus equipos representativos, CEOX ha obtenido primeros lugares en competencias regionales y nacionales, reconociendo a sus alumnos por los logros obtenidos. Ya sea con su reconocido programa bicultural o con programa bilingüe, CEOX imparte en los niveles de maternal, preescolar, primaria y secundaria, así como preparatoria, carreras profesionales, maestrías y doctorados en sus campus. Cuenta con instalaciones de vanguardia en sus 4 campus: San Nicolás, Santa Catarina, Obispado y Centro. Consorcio Educativo Oxford, formando hoy a los líderes del mañana, triunfadores que enfrentarán con éxito las exigencias y retos del mundo actual. Hombres y mujeres de bien que requiere la sociedad. Todos los padres queremos cambiar el mundo y yo creo que para llegar a lograr eso es cambiar la educación de nuestros hijos. Tienen que ser el ejemplo los papás de los niños. En este método trabajamos 2 elementos que cada sábado se ponen en práctica: preguntas de reflexión, de aprendizaje, qué es lo que ellos saben, ponemos dinámicas, todo es en base a juego, dinámicas, actividades reflexivas. Después de las dinámicas viene la etapa reflexiva, que es lo que aprendieron durante la sesión, qué es lo que ellos se llevan, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que no sabían. Y estoy segura que la inteligencia emocional es algo sumamente importante para los niños. Invertimos mucho a veces en clases de francés, clases de inglés, clases de computación, de lo que tú quieras. Pero sí les diría que invirtieran mucho más en desarrollo humano. Es algo que va a cambiar sus vidas. Estamos en un momento en el que tenemos que cambiarnos el chip los adultos y darles esas nuevas herramientas a los chicos para que lo puedan aplicar en un futuro. Y cuando salen, mira, hoy platicamos de esto y hoy platicamos de aquello, y entonces aprovechamos el tiempo para platicar en familia, pues qué les dejó, qué aprendieron y cómo lo pueden usar. Y eso lo hacemos prácticamente cada semana cuando vamos saliendo de aquí, nos ayuda a que eso se vaya permeando en la familia. Con todos los valores que les damos aquí, se van dando cuenta para qué son más buenos, para qué se les dificulta más, pero al mismo tiempo ellos los van redondeando y ellos mismos te ponen los ejemplos. Maestra, hice esto ahora en mi escuela y no me enojé porque controlé mis emociones. O sea, ellos te lo platican, sí lo hacen, pero a veces no se dan cuenta cómo. Entonces les ayuda mucho a controlar sus emociones y que ellos mismos lo descubran. Muchos erróneamente dicen que no hay escuelas para padres. Yo creo que aquí es un lugar donde uno va aprendiendo a ser papá. Y yo los invito a que lo intenten, a que vengan a una prueba, a que se den la oportunidad. El ver a nuestros hijos que crecieran de una manera más con calidad de vida,
y que fueran adquiriendo conocimientos que en el futuro y a lo largo de su vida les pueda ayudar. Esa es la motivación. Listos, regresamos para tener nuestra siguiente conferencia y bueno, voy a presentarles, ¿sí? Porque sé que llegaron o se incorporaron con nosotros algunas personas para esta conferencia. Desde España nos acompaña Master Certified Coach de la ICF con casi 4,000 horas de experiencia en sesiones de coaching, tanto individual como de equipos. Grado de profesor superior en piano y música de cámara, posgrado en pedagogía por la Universidad de Tel Aviv, máster en sociología aplicada y un máster en identidad europea medieval en la especialidad de construcción histórica de Europa de la Universidad de Lleida. Director de los másters en coaching organizacional y educativo de la Universidad de Lleida. Experto en el campo de la inteligencia emocional, instructor certificado de mindfulness, experto en microexpresiones por Ekman Institute y certificado en las metodologías Point of View y Lego Serious Play. Autor del libro Efecto Sinergia, Coaching en Equipos y Sistemas. Un placer recibir a Gorka Bartolomé Anguita, que nos compartirá el tema aplicaciones del mindfulness en las organizaciones y centros educativos. Bienvenido, Gorka. Pues muchísimas gracias, Gaby, por segunda vez. Y en primer lugar, dar la bienvenida a todas y todos los participantes que se incorporan a esta segunda conferencia y agradecerte de nuevo a ti la presentación, al doctor Gutiérrez, pues el haber contado conmigo y a todos ustedes por su tiempo, su atención y lo que es más importante, que eso es lo que vamos a hablar ahora, su presencia. Bien, pues como muy bien decías, en esta segunda conferencia vamos a hablar de la aplicación del mindfulness, que seguramente es una palabra también que ya les suena muchísimo, que llevan oyendo muchísimos años y que realmente pues es algo, como veremos ahora, que se ha popularizado desde los años 80 hasta hoy en día de una manera increíble, no solo en el ámbito popular, sino en el ámbito también científico, en el ámbito de las publicaciones. Y de hecho, les comentaba antes, cuando estábamos hablando en la anterior ponencia, que lo que vamos a hablar ahora no está muy lejos del aspecto del coaching que comentábamos antes, porque si recuerdan, les estaba hablando del flow, de ese estado de flow, ¿no? Y les estaba hablando también cómo en las investigaciones que hemos hecho se ha podido ver cómo en el proceso de coaching, en la sesión de coaching, parece ser que a nivel de ondas cerebrales sí que se produce un cierto estado de flow o de presencia en la persona, en el cliente, que le permite pues, mejorar su creatividad. Lo que vamos a hablar ahora, desde el punto de vista del mindfulness, como van a ver, no es nada nuevo. De hecho, es muy antiguo. Si empezamos a hablar de lo que es la idea del mindfulness, el mindfulness, como veremos ahora, y su definición es, bueno, pues una fórmula, una disciplina que Jon Kabat-Zinn pues empieza a instaurar después de comprobar los beneficios que tenía a nivel clínico y sobre todo con patologías como por ejemplo la depresión y el estrés, lo que tenía el aspecto de integrar la meditación en la práctica meditativa para poder ejercer cambios cognitivos en la persona y también, como vamos a ver, cambios en el cerebro a nivel de neuroplasticidad que ayudan a mejorar nuestro funcionamiento. De hecho, como les decía, la meditación ya saben que es algo que lleva miles de años cerca de nosotros como seres humanos. De hecho, pues las grandes religiones y filosofías, sobre todo orientales, ya nos hablaban y ya nos promulgaban estos beneficios que podía aportarnos la meditación, ¿no? Lo enfocaban más al ámbito de la iluminación y de la trascendencia que otra cosa. Pero parece ser que nosotros aquí en Occidente, hasta que no hemos podido ver
porque aquí, claro, somos bastante aristotélicos en este sentido, hasta que no hemos podido ver y comprobar que realmente la meditación hace algo positivo y provoca unos cambios positivos en el cerebro, no se ha puesto de moda, por así decirlo, aunque sea de una forma vulgar. Entonces, yo siempre digo, a modo de broma, que mindfulness no es más que la meditación de toda la vida con una palabra anglosajona bonita que se nos pega y que nos ayuda a aceptar algo que de hecho hace muchísimos siglos que está al lado de nosotros. Pero vamos a empezar primero a ver qué es mindfulness, y para ver, antes de dar la definición, vamos a ver qué no es. Vamos a intentar de desmentir ciertos mitos o ciertas ideas erróneas que podemos tener sobre mindfulness, ¿no? Y una de ellas es que mindfulness no es relajarse. Todo y que como, podríamos decir, como efecto secundario, sí que puede tener un efecto de relajación, por también el elemento que tiene de reducción de funcionamiento de ondas más activas y ciertos aspectos que va cambiando en nuestro cerebro, sí que produce relajación, pero no es la principal función. Tampoco no es una religión, porque de todo y que practicamos la meditación, prácticas meditativas, no están ligadas a ningún aspecto ni filosófico ni religioso, como podría estar relacionado con el hinduismo, el budismo, no tiene nada que ver. No se trata de desligar de esos aspectos religiosos. Tampoco es una forma de cambiar los pensamientos, o sea, no se trata de que pensemos de otra forma. Sí es más una forma en la cual vamos a observar nuestros pensamientos, vamos a cambiar la forma que tenemos de mirar los pensamientos. No es difícil, pero tampoco es fácil. De hecho, como metodología es muy sencilla. De hecho, vamos a hacer una pequeña práctica y ya van a ver, si no lo conocen, que como fórmula dices, esto es. Sí, como fórmula es muy sencillo. Ahora, como resultado, a la hora de poder realmente entenderlo y de poder llegar a practicarlo de una forma correcta, eso sí que resulta un poco más difícil. Pero de alguna forma no es ni una cosa ni la otra. Tampoco es una forma de no preocuparse en el futuro. No quiere decir que si practicamos mindfulness no nos importa nada lo que vaya a pasar mañana y voy a convertirme en un alma errante por el mundo sin emociones, ni sin convicciones, ni sin aspiraciones, ni mucho menos. Pero sí que nos va a ayudar a estar más en el presente. Y evidentemente esto de que es imposible de investigar científicamente ya está más que demostrado que no es así. Porque como les voy a comentar, pues ya han habido muchísimos artículos, muchísimas investigaciones, incluso a nivel de, como les comentaba antes, IC, de resonancia magnética, que realmente se pueden observar cambios que se producen de un punto a otro con el paso del tiempo y de la práctica en el cerebro de las personas. Es muy popular. Seguramente si estuviéramos en una sala y yo les pidiera que levantaran la mano todos aquellos que han oído hablar del mindfulness, pues seguramente el 90% de ustedes levantarían la mano, porque es una fórmula, es una metodología que hoy en día está más que extendida. Con lo cual, pues realmente solamente tenemos que ver, por ejemplo, a nivel de estudios y publicaciones científicas, el avance que ha habido del año del 80, de los años 80 del siglo pasado hasta el 16, ¿no? Vemos que de 0 artículos que se publicaron en el 80, en el 82 ya hubo uno, y ya hace 4 años estábamos en anualmente 667 artículos académicos en cuanto a estudios científicos del mindfulness. Entonces, algo tiene, algo hace que realmente pues, dedique tanta atención, ¿no? Y yo creo precisamente que, y esto ligándolo con lo que hablábamos en la anterior conferencia, estamos entrando en un mundo tan complejo, estamos sometidos a tal bombardeo de estímulos por todas partes, de información. Las redes sociales hoy en día son realmente algo muy nocivo en cuanto a nuestra paz mental, ¿no? En cuanto a lo que es nuestra capacidad de estar aquí y ahora. Entonces, estamos sometidos a tal cantidad de estrés que nuestras mentes están empezando a comportarse de una manera bastante patológica. Y de hecho, nada más hay que ir a la estadística en cuanto al índice de depresión y ansiedad que hay hoy en día. Están pasando ya a ser algunas de las enfermedades más importantes y más recurrentes.
Ahora, dentro del ámbito científico, y antes de pasar un poco a la parte práctica y a explicar los elementos más claros del mindfulness, dentro del ámbito laboral, ¿qué se ha visto? Pues se ha visto que realmente el mindfulness aplicado dentro de las organizaciones, y sí, están oyendo bien, ya hay organizaciones que tienen prácticas continuas y diarias de mindfulness para sus colaboradores y para sus trabajadores. De hecho, yo tengo aquí un cliente que llevamos ya algunos años trabajando en su empresa con coaching, y hace poco me comentaba, ¿no?, que querría introducir esta práctica del mindfulness para sus trabajadores porque realmente él está viendo todo lo que le está ayudando. Entonces, dentro del ámbito de la investigación se ha visto que en el entorno de las empresas ayuda a disminuir la ansiedad, mejora el bienestar, reduce la angustia psicológica, mejora síntomas de dolor, del uso de sustancias, mejora la calidad de vida de las personas, les ayuda también a poder estar más focalizados, más centrados, a no anticiparse y a preocuparse tanto, con lo cual al final acaba todo ello llevándonos a un mayor bienestar de los trabajadores de las organizaciones y también, por supuesto, un trabajo mejor hecho, porque hoy no tendremos tiempo aquí, pero de hecho el hecho de aprender a estar aquí y ahora en el presente. Tengo una prueba muy divertida, ¿no?, pero no nos va a dar tiempo. Pero precisamente cuando aprendemos a estar aquí, una de las cosas que se ha comprobado también es que el hecho de estar focalizados en una tarea nos ayuda a acabarla en menos tiempo y con menos errores. Mientras que si practicamos el multitasking, que es lo que hoy en día pues parece que está más de moda, ya no conscientemente, sino de forma inconsciente, el ir saltando de tarea en tarea. Ahora estoy escribiendo un correo, pero me llaman por teléfono y al mismo tiempo estoy contestando en el otro teléfono al WhatsApp y vamos saltando de tarea en tarea. Esto hace que cometamos más errores, tardemos mucho más en hacer nuestras tareas, pero aparte también, y esto es algo de lo más peligroso, que nuestra capacidad de atención esté disminuyendo cada vez más. Y solamente les invito a que hagan un experimento esta noche y realmente calculen el tiempo que son capaces de estar haciendo una actividad sin cambiar a otra. Verán cómo se ponen a leer, pero inmediatamente van a sentir la necesidad de mirar su celular a ver qué ha habido, o de si están viendo una película de Netflix, verán cómo saldrán de la película y entrarán a internet a ver una cosa que se les ha ocurrido. Es decir, que nuestra mente está empezando a saltar cada vez más de actividad a actividad y estamos reduciendo nuestra capacidad de atención y de concentración. Con lo cual, mindfulness nos ayuda a conseguir todo esto, ¿no? En el entorno educativo, que es donde también ya se han realizado pruebas, experimentos y ya se tienen algunos resultados, se ha empezado a ver que aquellos niños y niñas que han practicado mindfulness, pero prácticas también adaptadas a ellos, muy cortitas, estamos hablando de prácticas de 5 minutos cada hora, ayudan a que haya una funcionalidad relativamente más fuerte entre la amígdala derecha y la corteza prefrontal. Si ya habrán leído y habrán estado con el profesor Rafael Vizquerra, a mí de hecho su definición de inteligencia emocional me encanta, ¿no? Yo creo que es una de las más claras, que es el hecho de poner la inteligencia entre el estímulo y nuestras emociones. Bien, pues precisamente es lo que está hablando aquí este estudio, ¿no? Que los niños y niñas que desarrollan y que trabajan en el mindfulness son mucho más capaces de evitar ese secuestro amigdalar. Es decir, que entre un estímulo negativo, en este caso una expresión facial de miedo, son capaces de reducir ese impacto del secuestro amigdalar y por lo tanto reaccionar o tener una gestión mucho más adecuada de esa emoción. Pero además, lo más importante es que esos cambios que se ven en la neuroplasticidad se recogieron en estados no meditativos, con lo cual nos indica que incluso el efecto que produce el mindfulness en esa mejor gestión emocional, pues lleva a que se mantenga incluso tiempo después, lo cual es fantástico. Luego también se han visto estudios en los cuales pues, ha mejorado muchísimo la atención, la capacidad de focalización, la capacidad también de mantener
un mejor orden y comportamiento en la clase. Entonces, el mindfulness llevado al ámbito educativo realmente es una herramienta que puede ayudar muchísimo a recuperar esa capacidad de foco, de atención y de gestión, y también esa tolerancia, baja tolerancia que teníamos a la frustración antes que decíamos. Entonces, es algo que, de hecho, en muchos centros educativos ya se está comenzando a introducir, pero todavía queda un camino largo por hacer, porque de hecho, mindfulness lo que nos ayuda es a recuperar ese estado mental de tranquilidad, de foco y, como veremos ahora en un momento, de capacidad de estar más aquí y ahora, que es donde realmente están pasando las cosas, y no en el futuro y no en el pasado, que es donde estamos. Muy rápidamente, las raíces del mindfulness pues, están en el budismo hace 2500 años. Y es la traducción inglesa de la palabra pali sati, sati que vendría a ser ese mindfulness, ¿no? Esa plenitud mental o esa amplitud mental. Es decir, en vez de estar restringidos, de estar saltando y estar imbuidos por nuestro pensamiento, ser capaces de estar realmente en un estado de presencia y de conciencia en este momento. ¿Cuál es la definición entonces de mindfulness? Esta es la definición que nos da Jon Kabat-Zinn, que ahora se lo presentaré. Pues es mantener la atención, y cuando hablamos de la atención estamos hablando de esa capacidad cognitiva de ejercer la voluntad de yo estar aquí, o llevar mi conciencia a un punto determinado. Entonces, llevar esa conciencia de uno mismo, esa atención en la experiencia, es decir, en algo concreto. Puede ser en mi voz, puede ser en sonidos, puede ser en mi respiración, puede ser en sensaciones, puede ser en una imagen. Es decir, llevar esa atención, esa conciencia a una experiencia concreta en una base de momento a momento. Es decir, que va a tener que ser una conciencia que se va a renovar constantemente, porque si yo no la renuevo ya me quedaré atrás, ya me quedaré en el pasado y ya no estaré presente, ya no estaré mindful. Pero lo más importante, y es que esa conciencia, esa atención, tiene que ser libre, abierta y sin juicio. Es decir, precisamente lo que les comentaba antes de aprender a mirar nuestras ideas de una forma diferente. Porque cuando nosotros no estamos en un proceso consciente de estar aquí y ahora, lo que hacemos por regla general es etiquetar y enjuiciar las situaciones. Se me ha caído el vaso al suelo y esto es malo, es un desastre. Suspendí el examen y es una catástrofe. No sé, pues me concedieron una beca y es la mejor noticia de mi vida. Siempre categorizamos las cosas entre bien y mal. Y precisamente este aspecto de categorizar las cosas entre bien y mal es lo que más sufrimiento nos aporta como seres humanos. Entonces, mindfulness nos enseña sobre todo a convertirnos en observadores de las situaciones y a no dejarnos llevar tanto por esa categorización, por esa etiquetación de las situaciones. Porque claro, el problema cuando etiquetamos algo es que inmediatamente eso va a causar una reacción emocional en nosotros. Es un estímulo, una interpretación, en ese caso un sentimiento que va a generar una emoción, ya será agradable o ya será desagradable, pero eso hace que inmediatamente nos identifiquemos con la emoción y que ya quedemos imbuidos en ese estado, con lo cual vamos a estar en un no ser, en no estar en la presencia. Entonces, por eso es muy importante también aprender a disociarnos de las situaciones y a dejar de catalogar las situaciones. De hecho, hay una parte de lo que es la aproximación cognitivo-conductual dentro de la psicología, que nos dice que no son las cosas y las situaciones las que nos hacen sentirnos de una manera determinada, sino cómo nosotros vemos o interpretamos esa cosa o esa situación. Pues mindfulness precisamente nos enseña a tener esa perspectiva, ¿no? No es lo que me pasa, lo que me hace sentir de una manera concreta, sino cómo yo estoy interpretando eso y dejándome de forma inconsciente dominar por esa situación, lo que me va a hacer perder mi centro, mi paz y mi tranquilidad. Jon Kabat-Zinn
fue el que de alguna manera empezó a investigar, sobre todo en el ámbito clínico, es decir, viendo cómo mindfulness ofrecía beneficios, como les decía antes, en la mejora de los estados depresivos, en la mejora de los estados de estrés, y fue el que empezó también a popularizarlo. Podríamos decir que Jon Kabat-Zinn viene a ser Daniel Goleman del mindfulness. Daniel Goleman fue el que llevó un poco la inteligencia emocional al ámbito social, el que lo llevó al público y que fuera conocido fuera del ámbito académico. Jon Kabat-Zinn hizo lo mismo con el mindfulness, y fue el que empezó a desarrollarlo y también a hacer las primeras investigaciones. En este caso, el mindfulness, para poder empezar un poco a entenderlo y hacer una pequeña práctica, tiene 5 componentes básicos. Los 5 componentes básicos que debemos de tener en cuenta son, primero, la atención, aprender a desarrollar la atención. Después, esa conciencia abierta que les decía antes, el hecho de dejar de categorizar y de etiquetar. La aceptación, que es un concepto que explicaremos ahora dentro de un momento porque puede ser un poco confuso, pero es también la base para una capacidad de estar aquí ahora y crear ese estado, ¿no?, de presencia y de tranquilidad. La no identificación, el saber separarnos del momento, y por último, la capacidad de elección que nos va a aportar. Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña práctica para que puedan tener elementos ya de trabajar con el mindfulness y que vean, de hecho, que es algo que, como les decía, a la hora de aprenderlo es sencillo. Es el practicarlo lo que se convierte difícil. Entonces, permítanme que pase unas cuantas diapositivas para que podamos entrar en la parte de la postura, que es muy importante. Luego volveremos atrás, no me voy a saltar todo esto. Simplemente, la postura es muy importante dentro de la práctica del mindfulness porque, de hecho, cuando hacemos mindfulness queremos dar un mensaje concreto a nuestra mente de que estamos haciendo algo especial, estamos haciendo algo diferente. Estamos en un momento en el cual vamos a hacer una práctica. Y además también tenemos que tener en cuenta que mente y cuerpo están entrelazados, con lo cual si mi cuerpo está en una posición caída, deshilachada y mala, esto no va a dejar que mi mente pueda estar en una situación buena y de presencia. Con lo cual el empezar a ser conscientes de nuestra postura a la hora de practicar mindfulness es muy importante. Y en este sentido, mindfulness podemos hacerlo de 2 formas. No tienen que ir ahora corriendo a comprarse un cojín de meditación, ni mucho menos, sino que podemos hacer mindfulness desde una silla también. Pero sí es importante que sigamos estos aspectos de postura y ahora van a entender también por qué, porque a nivel nervioso, a nivel del sistema nervioso es importante. En primer lugar, que los pies estén bien apoyados, bien situados sobre el suelo para que nos den un buen soporte. Eso en primer lugar. Segundo, procurar sentarnos un poco más en la parte delantera de la silla para no caernos y para evitar estar en el respaldo. Si alguien tiene algún problema de espalda, va a poder recostarse en el respaldo, si no, es mejor que optemos por una postura erguida. Y en la postura erguida, ya me voy a poner de lado, es muy importante también que tengamos en cuenta una posición relajada de la nuca. Esta es la autopista de nuestro sistema nervioso y también de todo el sistema circulatorio, con lo cual, si nos acostumbramos a, cuando estemos haciendo una práctica de mindfulness, a llevar la barbilla un poco hacia adentro, lo que vamos a conseguir es relajar toda esta zona posterior y eso va a permitir que fluya mejor la sangre y también que nuestro sistema nervioso esté mucho más liberado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Las manos, como ven aquí, las podemos situar sobre las piernas con tranquilidad y teniendo en cuenta de que los hombros estén relajados, no los estamos aguantando, sino que los dejamos ir, los dejamos caer. Y es importante también que los ojos, sobre todo al inicio, los mantengamos cerrados. Ya cuando avanzamos más en la práctica, igual aquellos que hayan practicado, por ejemplo, meditación zen de la corriente Soto,
ya sabrán que pues, a veces bueno, a veces no, es bueno también aprender a meditar con los ojos entreabiertos mirando hacia el suelo, pero sobre todo si es la primera vez que van a realizar algo de mindfulness, yo les invito a que cierren los ojos. Entonces les voy a pedir por favor que se sitúen en esta posición. Vamos a situarnos en la parte delantera de la silla, con los pies bien apoyados en el suelo. La columna... Te interrumpo tantito, nos preguntan que si tiene que ser descalzos o puede ser con calzado. Puede ser con calzado perfectamente. Perfecto. Gracias. La columna bien erguida, tampoco sin estar muy tensos, pero que haya una longitud. Imaginemos como si hubiera algo que estira de nosotros hacia arriba, hacia el techo, ¿no? Y nos acordamos de la barbilla un poquito hacia adentro para liberar la tensión. Cerramos los ojos. Y ahora les voy a pedir que inicialmente lleven su atención a cualquier sonido o a cualquier ruido que perciban en el exterior. Que se pongan en un estado de alerta relajada a la espera de recibir, de escuchar cualquier sonido, cualquier ruido. Una actitud de ¿cuál será el siguiente? Y cuando percibimos un sonido, lo percibimos desde esa actitud que decíamos antes, abierta, sin juicio, sin interpretarlo, simplemente siendo conscientes y observando ese sonido. Es posible que mientras están en esa espera a los sonidos y a los ruidos, de repente su mente empiece a pasearse y empiecen a pensar en lo que van a comer, en lo que hicieron, en lo que harán. Eso es normal. Lo importante es darnos cuenta de cuando la mente ha empezado a pasear, a divagar. Y con suavidad, sin enfadarnos, sin resistirnos, volvemos a esa atención de cualquier sonido, cualquier ruido que haya a nuestro alrededor. Como decíamos, en una alerta relajada, esperando, observando cualquier sonido. Muy bien. Y ahora poco a poco van abriendo los ojos. Van retomando el contacto con su alrededor, consigo mismos, con la pantalla. Bien. Les voy a lanzar una pregunta y la pueden responder muy brevemente en el chat. ¿Cómo se encuentran ahora después de haber realizado esta breve práctica de mindfulness? Pueden comentar sus... Me siento receptiva. Receptiva, ok. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Aparte de receptiva, ¿qué más cosas
En el chat nos comentan relajados, muy tranquilos, más atenta, tranquila y atenta, en calma, tranquila y atenta, despejada, descansada y atenta. Muy bien, estupendo, estupendo. Y han visto que solamente le hemos dedicado apenas 3 minutos a esta práctica. Esto es otra de las cuestiones muy positivas en cuanto al mindfulness, y es que con muy poca dedicación diaria podemos obtener resultados muy buenos e inmediatos. De hecho, se trataría de que pudiéramos hacer pequeñas prácticas a lo largo del día, lo cual nos va a ayudar como a recuperarnos, ¿no?, durante el día de todo ese caos mental que podemos tener y ir entrenando, ir educando ese músculo de la atención y de la conciencia, porque lo bueno es que cuando más lo educamos, más lo trabajamos, con lo cual también cuando practicamos más, lo que vamos a conseguir es que ese estado de aquí a ahora sea cada vez más automático. Es decir, que vamos a ser capaces de estar más tiempo en esta situación y siendo más centrados, más atentos, más enfocados, más tranquilos. Y sobre todo también, dado que estamos hablando también de las emociones, vamos a ser capaces de captar mucho más las emociones y cómo entran en nosotros, con lo cual vamos a poder separarnos y observarlas mejor. Bien, vamos a ver estos 5 componentes antes de la otra práctica que vamos a hacer, y el primero es la atención, ¿no? La atención quiere decir prestar atención a lo que ocurre en este momento. Es esa conciencia de mis pensamientos, de mis sensaciones físicas, emociones, sentimientos. La atención, yo siempre me gusta explicarla como ser nosotros los dueños de nuestra mente en vez de que sea nuestra mente nuestra dueña. Porque cuando no estamos en atención, lo que ocurre es que nuestra mente se apodera de nosotros. Y cuando digo nuestra mente, al final es nuestro cuerpo también, porque se va a traducir en emociones, nos vamos a involucrar, nos vamos a enganchar y vamos a estar a merced de todo eso. En el momento en que somos capaces de poner atención y aquí y ahora, paramos, dejamos de, como veremos ahora, identificarnos, y eso nos ayuda a poder elegir mejor, a poder salir de ese ciclo automático de pensamiento. El segundo de los elementos que comentábamos es la conciencia abierta. Es decir, primero ser conscientes de que juzgamos todo, y cuando digo juzgamos, quiero decir que entramos en ese aspecto de dualidad, ¿no? Bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, conveniente, inconveniente. Estamos siempre en esa dicotomía, en esa dualidad, ¿no? Y mindfulness nos ayuda un poco a ponernos fuera de todo eso y empezar a ver las cosas como son. Es decir, al final son todo eventos, situaciones, y nos ayuda también a disociarnos de esa dualidad y poco a poco a ir dejando de lado juicios y etiquetas. Por ejemplo, estamos desayunando y se nos cae el bote de mermelada al suelo. Seguramente nos enfadaremos. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¡Qué horrible! ¿No? Todo esto de forma inconsciente, y nos enervaremos. En cambio, si yo soy consciente, simplemente lo que veré es que el frasco de mermelada se ha caído, se ha roto. Eso es todo. Simplemente no lo identificaré ni como que es algo malo, ni como que es algo que me ha pasado a mí. No, simplemente el bote se ha caído, se ha roto. Ok, me levantaré, lo recogeré, lo limpiaré y ya está. No entraré en ningún tipo de diálogo negativo conmigo y las consecuentes emociones que van a venir de ello. Luego la aceptación, que es otro aspecto que es importantísimo para poder estar en el momento presente. Generalmente, cuando ocurre algo que no coincide con nuestras expectativas o como nosotros creemos que deberían de suceder las cosas, solemos entrar en un estado de negación. Me suspendieron el examen. ¡Qué horrible! Esto es espantoso. No me tenía que haber pasado. Y empezamos a darle vueltas. Perdí el avión. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando negamos la situación? Cuando negamos algo, lo único que estamos haciendo es reforzar la existencia
de ese algo que no es. En cambio, cuando yo acepto, simplemente lo que estoy haciendo es decir, ok, me niego a luchar con la emoción que hay en este momento. Estoy enfadado, estoy triste, tengo miedo. Sí, es lo que es. Vamos a aceptarlo, no voy a luchar contra ello. Porque cuanto menos lucho, más acepto, más le quito poder a esa situación y a esa emoción. Pero cuidado, no debemos confundirnos el aceptar con el rendirnos. Un ejemplo, puedo estar en una reunión y que alguien me diga algo feo. Me diga, porque eres un desastre y no sirves para nada. Yo aceptar ese momento quiere decir, ok, esta persona me está diciendo esto y yo me estoy enfadando. Lo acepto, lo reconozco, no lucho contra ello. Ahora, eso no quiere decir que en ese momento, si lo decido, o igual más tarde, yo a esa persona le diga lo que pienso y le diga cómo me siento y le diga que no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Pero en el momento en que yo acepto esa situación, dejo de luchar contra ella, lo que hago es dejar de forcejear con lo que es. Y en el momento en que acepto lo que es, mi cerebro entra en un estado de paz y de tranquilidad, porque si no es como estar intentando de abrir una puerta hacia afuera cuando se abre hacia adentro. Entonces, ese es otro aspecto importante, empezar a aceptar lo que es. Lo que nos pasa no lo podemos cambiar. En ese momento, esa reacción, esa emoción es la que es, aceptémosla. A partir de ahí, veamos qué es lo que podemos hacer para cambiar eso. Pero sin aceptación, vamos a estar en lucha y, por lo tanto, en conflicto constante. Luego, otro aspecto también que es muy beneficioso y importante de mindfulness es el que nos ayuda a darnos cuenta que no soy mis emociones. Me ayuda a darme cuenta que no soy mis pensamientos. Cuando no estamos presentes, cuando no estamos en el aquí y ahora, lo que hacemos es vivir en una película, a veces de terror. Tenemos una serie de pensamientos negativos y estamos tan imbuidos en esos pensamientos negativos que nos lo creemos. Y estamos padeciendo y estamos sufriendo y estamos mal. Pero eso es porque simplemente nos hemos identificado con esa situación. Además, algo que seguramente ya sabéis, nuestro cerebro no diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa aquí. Es lo mismo. Si yo revivo una situación, mi cerebro la estará reviviendo como si estuviera pasando delante de mis ojos. Entonces, cuando aprendemos a estar presentes, mindfulness nos ayuda a observar, hey, estoy pensando esto, momento, yo no soy esto, estos son unos pensamientos, ok, ya está, son simplemente pensamientos. O estoy empezando a sentir ansiedad, vale, lo acepto, pero me doy cuenta de que okay, yo no soy esta ansiedad, simplemente es una sensación que estoy teniendo. Con lo cual, al final, esa no identificación ayuda a disminuir y a quitar fuerza a todas esas cosas que nos sacan de nuestro centro y de nuestra tranquilidad. Y también nos enseña a reconocer y a darnos cuenta de que no todo lo que pensamos es cierto. Son simplemente películas. Nos enseña a darnos cuenta de que estamos en el cine, salir de la película, vale, estoy aquí en la butaca con mis palomitas y ahora estoy viendo esta película, pero es una película simplemente y está en mí el hecho de decir, ¿le hago caso o no le hago caso? Esto no quiere decir que no vamos a pensar. O sea, practicar mindfulness no quiere decir que yo ahora dejo de pensar en lo que quiero hacer, en lo que quiero ser. No, lo continuaré pensando, pero lo pensaré de manera consciente. Lo decidiré. Decidiré, ok, ahora voy a pensar en qué es lo que voy a hacer en mis vacaciones. O ahora conscientemente voy a pensar cómo voy a solucionar esta situación. Pero soy consciente de lo que lo estoy haciendo. No dejo que mi mente funcione sola y yo me lleve con ella. Y por último, lo genial, y esto está relacionado con esta fantástica definición del doctor Vizquerra, cuando estamos aquí y ahora podemos decidir. Porque cuando yo soy inconsciente, no decido, deciden mis emociones y deciden mi, como le llamo yo, mi centrifugadora mental. En cambio, cuando estoy mindful, cuando estoy aquí y ahora, yo sí que decido
porque realmente soy dueño de cómo quiero pensar y qué es lo que quiero hacer, porque lo estoy haciendo desde la consciencia, desde la decisión, desde el estar aquí y ahora. Entonces, este es otro de los grandes regalos de mindfulness, el que nos ayuda a poder ser más responsables y empezar a tomar mejores elecciones, puesto que las vamos a tomar desde la parte más consciente, no desde el automatismo. ¿Parece sencillo? Bueno, pues sí, parece sencillo, pero bueno, seguramente ya han comprobado en esta primera práctica, y ahora vamos a hacer una segunda, porque también me parece que ahora viene el doctor Vizquerra después y no quiero quitarle tiempo, con lo cual quiero acabar justo un poco antes para no interferir en su ponencia. Entonces, parece sencillo, sí, pero ya habrán podido ver que una de las principales dificultades cuando estamos practicando mindfulness, sobre todo a los inicios, es que de repente nuestra mente empieza a irse. Y yo me encuentro ya involucrado en ese ciclo de pensamiento inconsciente. Y de hecho la mente no está haciendo más que lo que tiene que hacer, porque esa es su función, la de pensar. Y de hecho mindfulness no quiere decir dejar de pensar, poner la mente en blanco, que eso es otro error, sino que mindfulness quiere decir llevar la atención a algo en concreto y empezar a ser consciente de todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces vamos a hacer a la otra segunda práctica. Entonces os voy a pedir de nuevo que adoptemos la posición que hemos tenido antes. Recuerden la espalda erguida, la barbilla hacia adentro, procurando también que los hombros estén relajados, las manos sobre las piernas. Vamos a cerrar los ojos. Y ahora les voy a pedir que su atención esta vez vaya a su respiración. Pero es muy importante que no intenten cambiarla. Es decir, que aceptemos la respiración tal y como está en este momento. Si es rápida, lo único que haré será seguir y notar cómo entra y cómo sale el aire de mi cuerpo a esa velocidad, pero sin cambiarla. Simplemente, con suavidad, vamos a seguir cómo notamos el aire entrando por nuestra nariz, cómo llena todo nuestro cuerpo y cómo vuelve a salir. No me preocupo, no intento cambiar mi respiración, simplemente la acepto tal y como es. Y mi atención está únicamente en eso, en esa sensación, en notar cómo entra y cómo sale el aire. Es posible que cuando yo entro en silencio y no les guío, su mente empiece de nuevo, a dar vueltas, a enredarse en otras ideas, en otros pensamientos. Bien, pues si nos damos cuenta de eso, no pasa nada. De nuevo, con tranquilidad, con suavidad, con cariño, con aceptación, volvemos a llevar nuestra atención, nuestra conciencia a la entrada, la salida de aire de nuestro cuerpo.
si notamos que nuestra mente se resiste, se revela, le cuesta, igual, aceptémoslo, no intentemos forzar el estar bien, sino, ok, mi mente se revela, mi mente quiere salir de esta situación. Bien, no intenten cambiar eso, quédense con eso. Muy bien. Y ahora les voy a pedir que abran los ojos con suavidad de nuevo, volviendo a tomar contacto con su entorno, consigo mismo, con la pantalla. Muy bien, ¿qué tal ha ido esta segunda vez? Es muy probable que ahora les haya resultado un poquito más fácil el devolver la atención a ese punto, ¿no? A ese anclaje que en este momento era la respiración. ¿Sí? ¿Ha sido así? Vale, Muriel dice relajante. ¿Algún comentario, algún aspecto de esta segunda práctica que quieran destacar por el chat? Dice Claudia, detecté un dolor que no localizaba. Muy bien, Mónica, muy centrada en mí. Ah, a Gaby le costó más, ok. Irene dice que se sintió más relajada. Ok, Liz dice no me puede centrar, no dejó de sonar el teléfono. Ok, Liz, pues esa es una oportunidad fantástica precisamente para esa aceptación que decíamos antes. Ok, suena el teléfono, yo vuelvo a mi atención, ¿eh? No dejo que el teléfono se me lleve. Cristina dice, con necesidad de respirar con más profundidad. Sí, eso suele pasar. Al llevar la atención, también la respiración empieza a cambiar. Sí, Diana, es muy importante el regresar de manera suave y amable, no forzarnos, no recriminarnos el que nos hayamos ido. Muy bien, estupendo. Gracias por los comentarios. Bien, pues vamos a volver a la presentación y a ir ya finalizando. De hecho, lo contrario a mindfulness sería el mindlessness, que es lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Cómo estamos todos en esta sociedad, corriendo de una actividad a otra sin ser conscientes de ellas, se nos caen cosas, nos caemos, rompemos. Hay veces que incluso llegamos a tener lesiones musculares precisamente por la falta de atención, ¿no? A nuestro cuerpo, por el hecho de estar forzándolo sin ser consciente de él. El hecho de entrar en momentos de ansiedad, de preocupación, precisamente porque estamos más en el futuro o en el pasado que en el presente. A veces pues comemos sin control, es decir, toda una serie de aspectos que al final nos llevan a todo esto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es el hecho de empezar a practicar, y esto es otro aspecto también esencial, que sí que es necesario trabajar mindfulness con la práctica, con estas prácticas que vamos haciendo, y de hecho hay muchísimas más, ¿no? Pero bueno, estas son las más básicas. Pero se trata también de que luego apliquemos el mindfulness a cualquier cosa que estemos haciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, pero cuando les estoy hablando a ustedes, trato de ser consciente de mí, trato de en algún momento llevar la atención a mi cuerpo, en algún momento llevar la atención a mi respiración, a la pantalla, no dejar que mi mente se vaya por preocupaciones. O puedo estar lavando los platos en casa y al final también ahí puedo practicar mindfulness, o lavándome los dientes, o caminando por la calle. Cualquier momento es un momento especial y bueno para poder aplicar este aspecto, ¿no? Y es algo también que en el colegio y en las empresas es lo que nos va a ayudar, ¿no? Que los niños también empiecen a hacer actividades, por ejemplo, hacer un mandala, dibujar un mandala, pintar un mandala puede ser una actividad que les ayude a trabajar desde este punto de vista, ¿no? Y sobre todo al final, lo que vamos a evitar con estas 5 bases es prevenir estos comportamientos automáticos que comentábamos antes. Es decir, yo convertirme en el piloto en vez de estar montado en una montaña rusa constante. Seguramente la mayoría de ustedes tienen esa sensación, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un día difícil, un día complicado, lleno de retos, esa sensación de que estamos en una montaña rusa con la cual no tenemos control y no sabemos cómo salir de allí.
El hecho de recuperar la atención, el hecho de poder volver al aquí y ahora, el ejercitar ese músculo de la atención y de la consciencia, va a hacer que nos bajemos de esa montaña rusa, o al menos que si queremos seguir en ella, lo podamos hacer, pero desde el control de la velocidad, de la dirección y de la intensidad que queremos llevar en ese viaje. Entonces, como les decía antes, se trata de volver a recuperar el control de nuestra mente, en vez de que sea nuestra mente la que nos controle constantemente, y con ello también la forma en la que nos sentimos. A partir de aquí, evidentemente hay, como les decía, muchísimas prácticas, no solo enfocadas ya al hecho de trabajar la conciencia, sino también al hecho de desarrollar la práctica compasiva, que es un elemento esencial dentro del mindfulness, ¿no? El hecho de, ojo, porque es una palabra que también suele llevarnos a engaño, compasión desde el sentido, y la autocompasión desde el sentido no de la pena por uno o por los demás, sino la autocompasión en el sentido de empezar a tratarnos mejor, empezar a entender que somos humanos, como humanos cometemos 1000 errores, y el hecho de cometer un error no implica nada, únicamente que hemos cometido un error. Evidentemente el aprendizaje que podamos sacar de ello, pero por yo equivocarme, por yo cometer un error o en algún momento hacer algo malo, no me reduce ni me invalida la igualdad con el resto de seres humanos. Entonces, mindfulness también nos ayuda a aprender a ser más generosos, más amables con nosotros mismos, que es otra cosa que nos cuesta bastante en muchas ocasiones, porque tendemos mucho a la autocrítica excesiva y no a entender que, bueno, pues me equivoqué, pues me he equivocado, okay, no pasa absolutamente nada. Insisto, aprendamos de esta situación, pero no por ello me voy a sentir peor que los demás, y en hecho de caso también nos ayuda muchísimo a mejorar el concepto o el autoconcepto de uno mismo. Bien, quedan apenas 5 minutos, Gaby, y ya he visto que el doctor Vizquerra ya ha entrado, con lo cual vamos a dar paso a últimas preguntas de esta segunda conferencia. Claro que sí. Liz nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el mindfulness y el yoga? Muy buena pregunta. De hecho, el yoga es una práctica que está mucho más enfocada en el aspecto de postura y de movimiento, lo cual no quiere decir que no haya nada en cuanto a la práctica de atención. Pero en este sentido, el mindfulness tiene más el foco en el proceso de pensamiento, en ser capaces de observar lo que está pasando en nuestro pensamiento. Mientras que en el yoga este es un aspecto que sí que requiere de una atención, pero no es el foco principal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o ponérmelo en el chat? Todos los comentarios que nos han puesto en el chat, Gorka, te los vamos a hacer llegar. ¿Sí? La mayoría son agradecimientos, reconocimiento, ¿sí? Por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Y bueno, yo te voy a comentar, en mi caso particular, practico el mindfulness hace rato porque soy una persona que solía ser más bien muy acelerada, y el mindfulness me ha ayudado muchísimo. Practico correr, y corría, para mí correr era tener un espacio para pensar, no lo disfrutaba. Entonces, aplicando mindfulness, ahora sí, corro aquí y ahora. Lo disfruto. Genial. Es una práctica maravillosa. Muy bien, gracias Gaby por compartir la experiencia. Gracias. Nos dice Nora, diferencia entre mindfulness y focusing. Mira, es una diferencia importante porque, de hecho, cuando practicamos mindfulness, lo que de hecho procuramos buscar sí que es el foco, el focusing en un punto concreto, pero al mismo tiempo el tener una conciencia del entorno. A veces cuando hablamos del focusing hay un peligro de perder la conciencia del entorno. Simplemente nos focalizamos en algo muy concreto, pero nos dejamos de observar lo que hay a nuestro alrededor. En cambio, con mindfulness, lo que pretendemos es, sí, estoy focalizado en ese anclaje, en ese punto, pero al mismo tiempo el conservar la capacidad de observar
lo que hay a mi alrededor, lo que está pasando en mi mente, lo que está pasando en mi cuerpo, incluso lo que puede estar pasando a todo mi alrededor. Entonces podemos decir que el focusing es parte del mindfulness, pero es una parte muy pequeña que necesitamos ampliar con la observación general. Bien, también nos pregunta Alejandra, ¿cuánto tiempo debemos estar concentrados para comenzarlo a practicar en familia y con mis alumnos? Pues mire, que con niños pequeños sobre todo es muy importante que hagamos prácticas muy pequeñas, muy cortas, porque también su capacidad de focalización, de mantener la atención es más reducida. Entonces yo siempre recomiendo, incluso para adultos, empiecen con 1 minuto. Parecerá un poco absurdo, pero es la mejor manera también de no crear resistencia. Porque a veces cuando le enviamos a nuestro cerebro el mensaje de que tengo que estar 10 minutos observando mi respiración, tengo que estar 10 minutos haciendo tal práctica, nuestro cerebro va a decir, es muchísimo, no voy a poder con tanto tiempo, ¿no? Es una pérdida de tiempo incluso. En cambio, si empezamos con 1 minuto, ¿quién no tiene 1 minuto? Es 1 minuto que podemos practicar en el metro, cuando voy al trabajo, cuando voy andando, cuando estoy esperando el autobús. Con esas pequeñas prácticas de 1 minuto vamos a adquirir el hábito y eso nos va a ayudar a poder luego aumentar. Pero con los niños, sobre todo, empezar con prácticas muy cortitas y muy sencillas. Muy bien. Liz nos dice, ¿el mindfulness puede ser una breve actividad previa para dar paso a actividades creativas como escribir, dibujar, etcétera? Completamente de acuerdo, Liz, porque como les comentaba antes, lo que hemos descubierto con las investigaciones en laboratorio es que cuando estamos en esas sesiones de coaching, precisamente todo indica que el cerebro entra en esa fase de flow, podríamos decir, de estado meditativo, con lo cual se aumenta esa frecuencia theta. Y esto lo que provoca precisamente es que, como hemos visto, también se activen esas áreas que de alguna manera coincidían con los estudios de Kuhn, de Biman. Entonces, cuando practicamos mindfulness en sí, estamos también pues, provocando que el cerebro esté o entre en esa fase o en ese, podemos decir, estado mucho más observativo, mucho más creativo, con lo cual nos va a ayudar luego a que podamos encontrar soluciones mucho más creativas, ya sea en escritura, música o para cualquier otra actividad o solución que necesitemos aplicar. Entonces, sí, puede ser una muy buena solución. Muy bien, Claudia nos agradece, nos dice, había asistido a pláticas de mindfulness y tú lo explicaste y nos lo hiciste muy sencillo y práctico. Me alegro, gracias. Hola, yo de nuevo, Mónica. Adelante, Mónica. Mindful es hacer una meditación consciente con lo que estás aquí y ahora para lo que vas a realizar. ¿Podría ser eso? Sí, es hacer una observación consciente de cualquier actividad que realicemos, sea la que sea. Ya sea escribir, ya sea cantar, ya sea dar una charla en público, ya sea escribir un correo electrónico. Es simplemente volver esa conciencia a lo que estamos haciendo y llevar esa práctica desde el observador sin dejarnos involucrar en nuestros diálogos y en nuestras emociones. Ok, gracias. Pablo, adelante, si gustas abrir tu micrófono. Una pregunta. A nivel energético, digamos, ¿es mejor hacerlo en grupo, grupal, cuando el tiempo es más prolongado, cuando uno realiza la práctica? Sería interesante explorar en lo del nivel energético, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, sí que es mejor realizar el mindfulness en grupo, porque sí que hay ese aspecto de la corresponsabilidad. Cuando estamos practicando mindfulness solos, la tentación a rendirse antes es mucho mayor. Estoy solo, con lo cual si ahora paro no pasa nada. Cuando estamos en grupo, habrá una persona que dirija la práctica, tendremos compañía, entonces nuestra obligación, entre comillas, de aguantar y de estar durante la práctica será mayor. Entonces, yo siempre recomiendo hacer mindfulness en práctica porque de hecho nos dará una mayor garantía, primero de tener pues, esa guía, pero después también de generar esa corresponsabilidad para aguantar el tiempo necesario. Gracias. Gracias. Otra pregunta, perdón. Antes de hacer esto,
¿Es recomendable hacerlo también con música o solamente con una guía que nos esté hablando? Yo les recomendaría que lo hicieran con una guía que les esté llevando por los pasos, porque la música generalmente nos lleva a imbuirnos en esa música, a despistarnos de ir más allá. Otra cosa es que queramos utilizar la música como ancla y realmente realicemos una práctica meditativa con música y estemos muy conscientes de cada momento y lo utilicemos como elemento de observación, que también puede ser. Pero siempre les recomendaría que empezaran en un entorno más silencioso, con anclas más sencillas, como lo que decíamos antes, ¿no? Sonidos, sensaciones, la respiración, y luego ya evolucionar a otras prácticas más complejas. Bueno, Gaby, yo me encantaría seguir respondiendo preguntas, pero me da apuro porque tiene que empezar la otra conferencia y no quiero robar tiempo al doctor Vizquerra, así que muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un placer. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente me lo he pasado genial compartiendo todas estas ideas. Gracias a todos y a todas por su implicación, su presencia, las fantásticas preguntas y aportaciones. Y nada, desearles lo mejor y bueno, ya saben dónde localizarme si les puedo ser de ayuda. Muchísimas gracias, Gorka, de verdad, por tu participación. Muchísimo aprendizaje. Ya llené libreta aquí con todos los apuntes que tomamos de tu conferencia. Muchísimas gracias. Carlos, ¿tienes algunas palabras? Gorka, por todo tu conocimiento, por compartirnos de una manera sencilla, práctica y muy clara todos estos aspectos que vimos desde la ponencia del coaching educativo y del mindfulness. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu colaboración. Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo hasta España. Muchísimas gracias, Gorka, y seguiremos en contacto. Gracias.